Buenas, hoy veremos una partida extremadamente ofensiva si nos medimos por los estándares de juego de Anatoly Karpov. La partida se disputó en Linares, un pueblo de la provincia de Jaén en la Comunidad de Andalucía. El torneo de Linares era uno de los más famosos y respetados de todo el circuito ajedrecístico. En esta ocasión, Karpov se enfrentaba con las piezas blancas al gran maestro húngaro Gyula Sachs. Karpov abrió con peón e4 y Sachs contestó con peón c5 planteando una defensa siciliana. La partida siguió los cauces teóricos con caballo f3, peón e6, peón d4 entrando en la variante abierta, peón c por d4, caballo por d4, caballo f6 atacando el peón central y caballo c3 defendiéndolo. A continuación, Sachs jugó peón d6, creando el comúnmente apodado pequeño centro de peones. En este momento, Karpov jugó peón g4, una jugada muy agresiva que recibe el nombre de un gran maestro, Paul Keres. La idea de peón g4 es bastante directa, avanzar a la casilla g5 para desplazar el caballo defensor en la casilla f6. Además, la jugada peón g4 disuade a las negras de enrocarse en corto. Karpov comenta en sus análisis que su oponente llevaba una buena racha de victorias en el torneo, hecho que le motivó a jugar una variante crítica para pararle los pies. De hecho, Karpov aplicó el mismo modus operandi con Spassky en el torneo de Tilburg 2 años atrás. Les dejo el link de esa vibrante partida en la parte superior del vídeo, así como en la descripción. El enfrentamiento actual continuó con peón h6, evitando el avance peón g5, torre g1, alfil e7 siguiendo el desarrollo, alfil e3, caballo c6 y dama e2. Esta última jugada es un poco rara, ya que bloquea el alfil de casillas blancas. Karpov afirmó en sus análisis que la idea es que tras enroque largo, la torre blanca estaría atacando con rayos X la dama enemiga. Sachs continuó con alfil d7 con la idea temática de intercambiar los caballos y plantar el alfil en la casilla c6, poniendo presión al peón central blanco. Karpov continuó con su ataque por el flanco con peón h4 y Sachs tomó medidas en el centro del tablero. En primer lugar, intercambió el caballo con caballo por d4, alfil por d4, posteriormente definió el centro con peón e5 y tras alfil e3, Sachs jugó alfil c6. La ventaja de haber jugado peón e5 es que el peón en la casilla e4 está fijado y bajo presión tanto del alfil como del caballo. Sin embargo, la desventaja de este avance es que la casilla de 5 ha quedado débil, debido a que no hay ningún peón negro que la pueda controlar. Tras alfil c6, Karpov jugó dama d3 defendiendo el peón. A continuación, Sachs jugó la natural dama a5, llevando la dama blanca donde las blancas van a colocar su rey. No obstante, dama a5 es un error, tal como señala el módulo. Hubiese sido mejor la maniobra caballo h7 amenazando el peón en h4 y tras peón h5 alfil g5 proponiendo un cambio de alfiles. Tras el intercambio, el caballo de las negras hubiese estado perfectamente ubicado en la casilla g5. Sin embargo, después de lo que ocurrió en la partida, las blancas tienen una ventaja considerable. El problema para Sachs reside en que el contrajuego en el flanco de dama es lento, mientras que el contrajuego de las blancas por el flanco de rey es más peligroso. Tras dama a5, Karpov se enrocó en largo, y Sachs eligió una variante crítica con caballo por e4, caballo por e4 y peón d5, que parece que libera el juego de las negras. Sin embargo, Karpov encontró la jugada brillante dama b3, devolviendo la pieza y tras peón d por e4 y alfil c4, el rey de Sachs está en problemas. La amenaza más directa es capturar el peón en la casilla f7 con jaque, dejando el monarca de las negras en el centro del tablero y con un peón defensor menos. Hay dos alternativas, enroque corto o torre f8. Sachs jugó torre f8, que es la mejor opción ya que tras un hipotético enroque largo, el ataque de las blancas sería fulminante. A título de ejemplo, tras un hipotético enroque corto, peón g5, peón h5 evitando abrir líneas y peón g6 ganando el peón debido a la clavada y abriendo la columna g. Viendo que el enroque corto era un suicidio, Sachs jugó torre f8, que sin embargo tiene una desventaja importante. Las torres negras no pueden conectarse entre ellas. Tras lo que ocurrió en la partida con torre f8, la mejor jugada para las blancas era peón g5, realizando el avance temático del ataque Keres.
No obstante, Karpov comenta en sus análisis que no eligió esta jugada ya que tras peón h por g5, peón h por g5 y peón g6 no veía una manera clara de progresar. Por este motivo, eligió el movimiento rompedor torre d5, sacrificando la calidad. Aunque no sea el mejor movimiento de la posición, torre d5 es una declaración de intenciones. Karpov quiere someter a mucha presión el centro de las negras y, consecuentemente, a su rey. Muchos analistas creen que Karpov agudizó su juego a principios de los años 80, ya que quería prepararse para un posible enfrentamiento contra la joven estrella Garry Kasparov. Como muchos de vosotros sabréis, ese enfrentamiento tuvo lugar ni más ni menos que el año siguiente, en 1984. Dicho esto, volvamos a la partida tras torre de 5. Sachs aceptó el sacrificio de calidad con alfil por d5, alfil por d5 y torre de 8 activando la torre negra. En este momento se debe apreciar que las blancas tienen la pareja de alfiles y que en términos generales deben procurar mantenerla. Si las blancas capturan el peón en la casilla e4, seguiría alfil c5 eliminando la pareja de alfiles. Por este motivo Karpov jugó alfil c4. En este caso alfil c5 no funcionaría por alfil b5 jaque, dejando el alfil negro indefenso. Así pues, la partida siguió con alfil b4, peón c3 expulsando el alfil y peón b5 atacando el alfil de las blancas. Karpov retiró el alfil a la casilla e2 y Sachs también retiró el suyo a la casilla d6. La posición es bastante tensa. Las blancas tienen ventaja ya que todas sus piezas, incluido el rey, están mejor. Por otro lado, Sachs tiene un rey débil, unas torres incomunicadas y una dama un tanto lejos del centro. Karpov continuó con dama d5, centralizando la dama y manteniendo la tensión de la posición. Fíjense que si se capturase el peón en la casilla b5, la columna B hubiese quedado abierta para las torres enemigas. Así pues, después de dama d5, Sachs jugó rey e7, intentando conectar las torres. No obstante, esta jugada permitió a Karpov exponer el rey de enemigo con alfil c5. Las blancas están transformando la ventaja de la pareja de alfiles en una ventaja atada a la debilidad del rey de Sachs. Sin el alfil de las negras, el rey enemigo se encontrará más desprotegido. Tras alfil c5, alfil por c5, dama por e5 jaque, jugada intermedia ganando el peón central, rey d7, dama por c5, dama c7 yendo a la defensa del rey y dama f5 jaque. Hemos llegado a un instante clave de la partida. ¿Dónde debe Sachs mover su rey? La respuesta no es nada obvia, por eso recurriremos a la evaluación del módulo de ajedrez. Como pueden ver, la mejor jugada era rey c6. Sin embargo, Sachs jugó rey e7 en la partida. Quiero remarcar que no es nada fácil entender el porqué, debido a la dificultad de la posición. Tras indagar con el módulo, llegué a la conclusión que rey c6 es mejor porque reduce el potencial ofensivo de las blancas. Veámoslo. Tras rey c6 hay dos alternativas. Si dama por e4, el rey se refugia en la casilla b6 y está fuera del alcance del alfil. Por otro lado, si dama por b5, rey d6 y el peón en la casilla e4 no cae. De este modo, la columna E queda cerrada, a diferencia de lo que ocurrió en la partida. Fíjense que torre de 1 jaque no llevaría a nada, ya que tras rey e7, las negras ya estarían amenazando intercambiar un par de torres. Bien, volvamos a la partida tras dama f5 jaque. Sachs, en vez de la correcta rey c6, jugó rey e7, que es un error. El problema está en que tras dama por e4 jaque, rey d7, dama f5, rey e7 y torre e1, la columna E queda abierta, creando amenazas serias contra el rey de las negras. Sachs trató de defenderse con torre d6 y Karpov contestó con alfil c4 jaque. Fíjense que tras esta descubierta con el alfil, las negras no pueden cubrirse con torre e6, ya que vendría alfil por e6 con ventaja decisiva. Tras alfil c4 jaque, rey d8 y alfil por b5, las negras tienen serios problemas con la seguridad de su rey. Las dos columnas centrales están abiertas y las casillas blancas están muy bien controladas por el alfil de Karpov. Sachs intentó aumentar el control de las casillas blancas con peón a6 y alfil a4 de Karpov, manteniendo el control de la diagonal clave a4-e8.
Sachs continuó con peón G6, dama F3 y rey C8, tratando de esconderse en las casillas negras. No obstante, ahora Karpov realizó una jugada brillante para rematar el encuentro. Torre E7, creando amenazas de jaque mate. En la partida, Sachs jugó torre D1, pero veamos qué pasaría si las negras hubiesen aceptado el sacrificio. Tras un hipotético dama por E7, seguiría dama A8 jaque, rey C7 y dama A7 jaque. Y si rey C8, ganamos la dama. Y si rey D8, las blancas darían jaque mate con dama B8. Volvamos a la partida. Tras torre E7, Sachs eligió torre D1 jaque, rey por D1, dama por E7 y dama A8 jaque. Las blancas tienen un ataque ganador gracias a la buena coordinación de la dama y el alfil, la desprotección del rey y la torre pasiva en la casilla F8. El enfrentamiento finalizó con rey C7, dama A7 jaque, rey D6 y dama B6 jaque. Karpov está amenazando jaque mate inevitable en dos jugadas. Si rey E5, vendría dama D4 jaque, rey E6 y alfil B3 jaque mate. Si en vez de rey E5 las negras jugasen rey D5, el resultado sería el mismo, tras dama D4 jaque, rey E6 y alfil B3 jaque mate. Creo que esta partida muestra perfectamente cómo Karpov podía desenvolverse espléndidamente en posiciones de ataque. Jugadas como dama B3 obligando al rey enemigo a permanecer en el centro o torre E7 penetrando en la posición enemiga son buenos ejemplos del espíritu ofensivo de Karpov. No sería hasta el 1984 cuando Karpov encontraría un rival que le superaría en fuerza de ataque, el mismísimo Garry Kasparov. Dentro de poco podremos disfrutar de sus partidas por el título mundial también en este canal. Dicho esto, les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.